8 de la mañana con 28 minutos avanzamos junto a ti ahora para hablar de algo que ha tenido muy preocupada, por supuesto, a la región del Biobío y a las autoridades a nivel nacional. La situación económica de la zona, por supuesto, mermada por el cierre reciente de la planta siderúrgica de Huachipato, con ya el apagado definitivo del Alto Horno, el despido que ya ha comenzado de personas que trabajaban ahí y que va a continuar incluso durante el mes de octubre, tiene muy preocupado, en este caso, al gobierno que ha elaborado un plan de fortalecimiento industrial para nuestra región, pero no ha estado exento de críticas y por eso queremos hablar con el Ceremi de la cartera Ceremi de Economía, Fomento y Turismo. Javier Sepúlveda nos acompaña esta mañana para conocer el detalle de este plan. ¿Cómo está? Bien, pues muchas gracias y agradecido de estar nuevamente acá en Material Nuestra Casa. Sí, Ceremi, bueno, la verdad es que el último tiempo han habido malas noticias para la región del Biobío, pero también para nuestro país. Pero contando algunas buenas noticias, ayer se aprobó la ley de evasión también, que va a permitir recuperar varios fondos de aquellas personas que trataban de saltarse las normas. Pero por otro lado tenemos dos tremendas empresas que decidieron, Colbún, no continuar con una inversión millonaria que iba a hacer en nuestro país, y Arauco, que finalmente se fue a Brasil a hacer una inversión millonaria. ¿Cómo enfrenta esta realidad de despido de más de 20.000 personas? Tal vez se sume Molicop, ya le vamos a preguntar por aquello. Y la realidad económica, particularmente en nuestra región. Bueno, no es nada novedoso y es de conocimiento público que la región del Biobío estas últimas décadas ha venido viviendo un proceso de desindustrialización, ¿verdad? Yo diría hasta los últimos 30 años esta apertura al resto del mundo tiene sus consecuencias negativas y una de esas es que la industria nacional queda un poco desprotegida frente a los vaivenes del comercio internacional. Y durante todo este tiempo nunca hubo un plan robusto de parte del Estado, de parte de algún gobierno. Entonces yo creo que tenemos buena esperanza porque hoy día tenemos un plan. Yo creo que si hay una de las huellas que va a dejar el presidente Boric para la región del Biobío, una de ellas tiene que ver justamente con este plan de fortalecimiento industrial que busca aunar voluntades de todo el espectro, lo público, lo privado, la academia, los sindicatos. Eso difícilmente uno lo ve y este plan entonces contempla 32 medidas que obviamente son algunas más inmediatas, otras más a largo plazo, pero que en conjunto le vienen a dar como un aire, un respiro nuevo a la región del Biobío para fortalecer su industria. Estamos hablando de impulsar sectores económicos tradicionales del Biobío que están medio delicados, pero también impulsar nuevos sectores productivos de manera de diversificar nuestra matriz. Sí, partamos entonces definiendo estas medidas, Ceremi. Ya vamos entonces con aquellas que han quedado fuera y que algunos rubros también están exigiendo, pero ¿qué contempla finalmente este plan? Que entiendo busca generar cerca de 7.000 empleos para la zona. Es bastante ambicioso. Eso es una cifra estimada, aproximada, pero puede ser más, ¿ya? Mira, o menos. O puede ser menos. Pero mira, vayamos por parte. Una primera parte, un primer eje de este plan tiene que ver con las empresas contratistas de Huachipato que van a quedar como sin su comprador principal. Que fueron los primeros en verse afectados. Exacto, ya. A ellos les vamos a estar entregando subsidios de retención laboral para que no despidan de forma rápida o inmediata a sus trabajadores. Vamos a estar acompañándola con Corfo, entregándole subsidios de inversión y conectándola con otros sectores productivos. Vamos a hacer rondas de negocios para que tengan nuevos clientes, como por ejemplo las grandes mineras del norte, porque ya hay experiencia, tenemos empresas del Biobío que hace bastante tiempo prestan servicio allá. Luego, el segundo eje tiene que ver con los trabajadores propios de Huachipato. ¿Qué pasa con ellos, verdad? Bueno, también vamos a estar entregando subsidios de recolocación. O sea, si hay otra empresa que contrata a un trabajador desvinculado de Huachipato, esa otra empresa va a recibir un subsidio por esa contratación. Y otros apoyos también a nuestros trabajadores, capacitaciones. La idea es que puedan reinsertarse rápidamente en la economía, ¿ya? Un tercer eje tiene que ver con impulsar proyectos de inversión pública y proyectos de inversión privada. Ahí en donde estamos con estos poco más de 4.000 empleos, más los 3.000 de por acá. Entonces los proyectos de inversión privada en la región del Biobío hoy día que están en carpeta suman más de 5.000 millones de pesos. Por lo tanto vamos a hacer todo lo posible. Claro, por eso el plan contempla empujar con más fuerza todos aquellos permisos o trabas que les genera una dificultad para avanzar. Lo mismo con los proyectos públicos, ¿ya? Perdón, y esa ayuda, ese avance, ese empuje sin dejar de lado la legislación. ¿Por qué? Porque hay muchos temas sobre la mesa que se ponen, por ejemplo, con lo que pasa con Colbún, con esta central o con esta inversión que finalmente no hacen en Antofagasta por la permisividad, dicen que se muere lo mismo que Arauco, que dijo que en menos de 14 meses ya tenía todo listo. Eso
no va a disminuir las exigencias a las empresas? No, lo que pasa es que nosotros como gobierno hace ya bastante tiempo, más de un año, estamos trabajando un proyecto de ley que viene a modernizar el sistema de permisos sectoriales, que hoy día es muy burocrático, tarda mucho tiempo. Entonces, ese proyecto de ley ya va avanzando afortunadamente en la Cámara de Diputados. Lo que busca es agilizar los tiempos sin quitarle las exigencias de calidad a los proyectos. O sea, sin bajar la norma. Sin bajar la norma, ¿ok? ¿Y subirla? Eso es una materia aparte, porque las normativas son como muy específicas por ámbito, por variable ambiental. Entonces, lo importante es que se fortalecen las instituciones públicas, que hoy día pueden tener 1 o 2 funcionarios para revisar así tremendas torres de documentos, se fortalece con más personal, se reducen tiempos legales y otros temas administrativos, ¿verdad? Para que los servicios públicos diversos que están entregando estos permisos de verdad tengan más agilidad, ¿ya? Bueno, un cuarto eje yo creo que es el más relevante porque tiene un horizonte temporal de muy largo aliento, busca generar nuevas actividades económicas en el Biobío. Por ejemplo, todos sabemos que en la provincia del Biobío, en la provincia de Arauco hay parque eólico. Esos parques eólicos, esas torres, ¿verdad? Sus partes y piezas se construyen fuera del Biobío. ¿Y por qué no podemos construirla acá, con empresas de acá? O lo mismo con ASMAR. Pues ASMAR no puede diversificarse, ¿verdad? Se propone ahí una política nacional de construcción naval para que diversifiquemos lo que hoy día hace ASMAR. Entonces, ese cuarto eje busca generar nuevas actividades económicas en el Biobío y, por supuesto, eso requiere de la voluntad y el empuje del sector privado, es decir, de las empresas, más el sector público, el gobierno. Ahora, Seremi, para continuar, me gustaría preguntarle brevemente cuántos empleos se estiman generar con este plan. Si nos puede dar una cifra. No hay una cifra exacta, concreta, porque cada una de las 32 medidas tiene sus propios tiempos y tiene sus propios impactos, ¿ya? Podríamos verlo por medida. Por ejemplo, la medida de inversión privada, estamos hablando de poco más de 4.000 empleos. La medida de relocalización de los trabajadores de Huachipato, estamos hablando ahí cerca de 1.500, 1.800 empleos. Entonces tenemos que ir sumando y hay otras medidas que como son de más largo aliento, todavía no tenemos la certeza de cuál va a ser la cantidad de empleo exacto. Okay. Bueno, dicho esto, preguntarle también con respecto a las críticas que han surgido desde algunos sectores, desde la pesca, por ejemplo. ¿Por qué no se incorporó la captura de la jibia dentro de este plan de fortalecimiento? Lo que pasa es que la captura de la jibia hoy día se hace por el sector artesanal y no el sector industrial, producto de una legislación, de un proyecto de ley que se promulgó hace ya 4 o 5 años aproximadamente. Esto fue la administración anterior. Y eso pasó por un proceso de discusión parlamentaria. Entonces, volver a eso implica retomar esa discusión parlamentaria y dentro de las prioridades de la Subsecretaría de Pesca hoy día está la Ley de Pesca y Acuicultura, ya que estamos en discusión, que creemos que el proyecto que hemos presentado como gobierno genera más oportunidades de desarrollo para el sector. Por lo tanto, volver a retomar este punto anterior nos desvía un poco la atención de lo que es central para nosotros, que es la Ley de Pesca, ¿verdad? Y además hay sectores de la pesca artesanal que defienden lo que hoy existe actualmente con la jibia. O sea, tú vas a Lebu y toda la flota artesanal de Lebu, que son más de 600 embarcaciones, es el puerto pesquero artesanal más grande de Chile, todos defienden lo que hoy existe. Por lo tanto, acá no es que, ya, vamos nomás adelante con lo que pide un sector sin escuchar al otro sector. Sí, es un tema que por supuesto al parecer uno piensa que es de nunca acabar. Tenemos obviamente toda esta conversación con la nueva ley de pesca, todo el cuestionamiento que tuvo la anterior y eso se va sumando obviamente todos los días. Pero quería también preguntarle por un punto específico y perdón que se lo pregunte así, pero estamos frente a una crisis, una de las más grandes de nuestra historia. Si bien históricamente hemos tenido crisis industriales nacionales, pero lo del acero es una de las cosas más grandes que hemos tenido. Y uno de los ejes también, o dentro del plan, está el recuperar, reforzar, renovar de alguna manera el acero chileno. Sí. ¿No es jugar un poquito también con la ilusión de los habitantes de Talcahuano, decirle, oye, aquí nosotros vamos a pelear, vamos a invertir para que esta empresa vuelva a hacer acero, a lo mejor de otra manera o lo que sea, en medio de este momento en el cual el principal problema precisamente es porque la empresa cierra por no poder vender acero? Mira, el plan no dice explícitamente vamos a volver a producir acero en Talcahuano, específicamente en Huachipato. Lo que busca el plan es que se haga el uso y explotación de yacimientos de hierro que son propiedad del Estado a través de la Corfo y que en los procesos de licitación para que una empresa X, que no sabemos cuál es porque todavía no se hace esa licitación,
que esa empresa que vaya a hacer uso y explotación de ese yacimiento de hierro destine una parte de ese hierro para la fabricación de acero nacional. Dice, la recuperación de la producción nacional de acero. Exacto. Entonces, lo que establece es destinar una parte del hierro que hoy es del Estado en un yacimiento específico, una parte de ese hierro destinarla a la producción de acero en Chile. Y ahí en donde, lo que no dice el plan, en donde, por supuesto, Talcahuano tiene la ventaja. Es la única. Porque ya está la instalación. Por eso le ¿ya? pregunto. Entonces, pero eso es de largo aliento. De hecho, es la última medida, la medida número 32, del último eje, el quinto eje, porque estos son procesos larguísimos, ¿ya? Entonces, ahí es cierto, uno puede pensar que juega con las expectativas de las personas, pero hay que ser claro y transparente y decirle a la gente, mire, esto es de largo aliento, no es inmediato en próximos meses más. ¿Qué hay de la situación de Molycop que está pidiendo se revise nuevamente el tema del dumping respecto del acero chino? Ahí estamos hablando de cerca de 200 empleos. Sí, mira, Molycop tiene más o menos 80 empleos directos, más los otros indirectos, pueden ser muchos más. Las últimas conversaciones con Molycop indican de que ellos no están pensando en cerrar, eso se descarta en el corto plazo, ¿ya? Pero obviamente si la situación de dumping chino se mantiene en el mediano plazo, ellos tendrían que eventualmente tomar esa decisión. Nosotros esperamos que los antecedentes que ponga la empresa Molycop ante la Comisión Antidistorsiones sean lo suficientemente exactos y fidedignos para que la Comisión pueda tomar una decisión adecuada. Y, perdón que lo pregunte y lo plantee de esta manera, pero Seremi, finalmente, ¿en qué se traduce eso? ¿De qué sirve si lo vimos con Huachipato? Huachipato puso los antecedentes a disposición. La Comisión Antidistorsiones trabajó en revisar los antecedentes. Pero la decisión de Huachipato de cerrar no obedece a una decisión que haya tomado la Comisión Antidistorsiones. Eso ocurrió porque no hubo acuerdo comercial entre dos privados, que es Huachipato y Molycop, respecto de los precios de venta de uno con otro. Por eso le pregunto, y ahí nosotros como gobierno no participamos. ¿Quién garantiza que sesione la Comisión Antidistorsiones, en este caso, por ejemplo, por Molycop, que finalmente se entregue este porcentaje de salvaguarda, ¿cierto?, el que está pidiendo Molycop, que entendemos es bastante alto además, le garantice que va a seguir operando? Me refiero a cuáles son las certezas hoy día también para los trabajadores y sus familias, porque en algún momento estábamos todos muy contentos por lo que había pasado con el trabajo de la Comisión Antidistorsiones para Huachipato. Oye, cerca de 2.000 empleos que se van a preservar, además de todos los otros de los contratistas y las pymes asociadas. Y finalmente ese momento de alegría duró muy poco, ¿no? Las señales fueron distintas. Ya los trabajadores de Huachipato sienten que Huachipato les mintió, porque Huachipato dio señales distintas a las que ha dado Molycop. ¿Ya? No, los trabajadores de Molycop no tienen esas señales de su empresa. ¿Ya? En la medida que la Comisión Antidistorsiones tenga los antecedentes que le presente Molycop, el gobierno, por supuesto, va a dar esa certeza y garantía de que la decisión va a ser la adecuada. Ahora, ¿quién garantiza finalmente si la empresa sigue o no? Siempre va a ser el privado. ¿Ya? Esta es una economía de mercado donde la iniciativa productiva es de parte del privado. Sí, y ese todo tema es un tema que ha agarrado mucho más fuerza hoy día también en medio de este gran sueldo en una universidad privada, el Estado está en pero hay situaciones entre Estado y privados que han tomado la agenda en el último tiempo. Y ahí le quiero preguntar también por los privados y el rol del Estado. En la época de la dictadura militar, se subvencionaban las empresas celulosas o las empresas madereras con esta subvención para que ellos pudiesen plantar. El Estado, eso ocurrió hasta hace 10 años. Sí, por eso, pero para explicar, o sea, técnicamente no conozco los detalles, pero es el hecho de que el Estado le ponía plata a las empresas madereras para que pudiesen plantar y hoy día se quiere volver a retomar algo que hace 10 años atrás fue muy criticado. Sí. ¿Por qué se vuelve a retomar? ¿Y cuál es la diferencia entre lo que existía en la dictadura militar y lo que se quiere hacer hoy día? Claro, lo que existía hasta hace 10 años atrás era un subsidio directo desde el Estado hacia las pequeñas plantaciones forestales, ¿verdad? Porque cuando tú plantas un árbol hoy día, ese árbol te va a dar un retorno en 15 o 20 años más, entonces necesitas cubrir ese riesgo. Por eso existía este subsidio. Lo que nosotros planteamos es analizar bien el mercado forestal que ya está maduro, está consolidado, entonces no tiene que ser exactamente el mismo instrumento de subsidio que tuvimos cuando nació la industria. Por lo tanto, hoy día tenemos que analizar bien cuáles son los instrumentos financieros que puedan existir en el mercado financiero, es decir, los bancos, ¿verdad? Y ahí en donde vamos a poner la apuesta a nosotros para que los pequeños propietarios puedan asumir el riesgo de plantar. ¿Solo los pequeños? Nosotros creemos que solo los pequeños y medianos propietarios son los que deben ser susceptibles de algún apoyo focalizado de parte del Estado.
Seremi, el ministro Grau mencionó o habló del terminal marítimo GNL Penco-Lirquén. ¿Qué hay de eso? ¿Dentro de este plan se contempla, se considera? Lo que pasa es que es parte de un listado de proyectos de inversión privada que ya estaban. Que, por supuesto, pues, nosotros como Estado no creamos los proyectos de inversión privada, son los privados los que nos ponen sobre la mesa. Entonces, este listado de proyectos son los que puso el mismo sector productivo que participa en este plan, ¿verdad? Y cada uno de esos proyectos tiene distintos niveles de avance, algunos van más adelante, otros más atrás. Lo que nosotros decimos es que si están incluidos en este plan, eventualmente van a tener todo el apoyo para empujarlo siempre y cuando cumplan con la normativa. Y ahí ese es un súper buen punto, Seremi, porque respecto de este mismo proyecto de terminal marítimo, estoy pensando también en el proyecto de minería de tierras raras, claro, por ejemplo, en Penco, Penco. exacto. Son proyectos que se han visto altamente cuestionados por la sociedad civil producto del impacto medioambiental. Así es. Y ahí preguntarle, vinculándolo un poquito con el tema de la permisología, que se ha hablado tanto además por estos días de campaña, dicho sea de paso, ha salido mucho el tema de la permisología y el fomento industrial para la región del Biobío, nos ha tocado escucharlo aquí en Matinal Nuestra Casa. ¿Cómo se va a conjugar estos dos aspectos? Sí, eso a veces puede confundir a la gente. Cuando uno dice vamos a empujar o vamos a apoyar este proyecto, cree que vamos a pasar por alto todas las reglas, y no es así. Por una parte, nosotros decimos vamos a tratar de que sea lo más ágil el proceso de trámites ambientales y permisos sectoriales, pero sin bajar el estándar, sin exigir menos, ¿ok? Por otra parte, decimos vamos a apoyar estos proyectos. Entonces, en la medida que estos proyectos cumplan con la normativa, vamos a apoyarlos. Si requieren un cambio en su diseño, porque la ciudadanía en su área de influencia no está conforme, entonces va a tener que el titular del proyecto hacer los cambios de diseño necesarios. ¿Ya? Mientras cumpla con la normativa ambiental y sectorial, nosotros obviamente vamos a empujar para que sea ágil, rápido, no tenga que estar años esperando que se concrete un proyecto. Sí, no nos olvidemos que CAP, que es la dueña de Huachipato, tiene inversiones o tiene intereses en el proyecto Tierra Rara. Es una idea a largo plazo. Pero hay análisis también para poder, obviamente, hilar. Quiero llevarlo a la realidad también de la economía hoy día nacional, pero particularmente local. Ha aumentado el comercio ilegal, ha aumentado el comercio informal, el trabajo informal, finalmente. Pasado con la crisis, obviamente, que tuvimos con la pandemia. Hoy día, frente a esta crisis que está viviendo Huachipato, tal vez muchas personas decidan trabajar informalmente. ¿Cómo se va a enfrentar eso? ¿Cómo se enfrenta el comercio ambulante ilegal, que ha sido un tema para los fonderos, es un tema para los comerciantes del centro de la ciudad de Concepción, un tema para el Estado porque deja de recibir muchos impuestos? Muchos de los locatarios de la fonda decían, oye, nosotros pagamos, no sé, casi 500.000 pesos por patente de alcoholes, más los impuestos que hay que pagar y todo, y el de frente no paga nada. Tal vez el próximo año me voy al frente. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se afronta? Mira, en la región del Biobío estos últimos 4 años ha venido creciendo. Se instala la idea como que estamos en crisis, pero realmente la tasa de crecimiento promedio en la región del Biobío los últimos 4 años ha sido del 5,3%, que es más alto que el nivel nacional. Ahora, eso como que uno no lo ve expresado en el día a día, ¿verdad? Por lo tanto, ahí tenemos un problema. Alguien se está llevando la plata que se está produciendo en la región del Biobío. Entonces, ¿qué nosotros hemos propuesto como gobierno? Un pacto fiscal. O sea, cambiar ciertas normas del régimen tributario, ¿verdad? Y eso en parte de ese pacto fiscal y apunta a lo que tú comentas de la informalidad laboral, del comercio ambulante. Entonces, este pacto fiscal propuesto por el ministro de Hacienda es lo que buscan en su apartado de nuevo ruta del emprendimiento es generar más incentivo a la formalización, ¿verdad? Cuando una persona hoy día se quiere formalizar tiene que enfrentarse a todos estos trámites, todas estas exigencias. Claro, entonces este pacto fiscal plantea un periodo como de transición, que el primer año, segundo y hasta el quinto año de tu emprendimiento tenga algunas exenciones, rebajas de impuestos, de manera de que vayas progresivamente formalizándote, ¿ya? Ese es un incentivo que hoy día no existe y esperamos que avance este proyecto para que sí exista en el futuro. Ahora, lo que tiene que ver con comercio ambulante ya es algo que se escapa a las materias que uno puede hacer desde lo económico y que tiene que ver más con el orden y seguridad, y eso recae, por supuesto, en las policías y en coordinación con los propios municipios. Y el servicio de impuestos internos. Y también por servicio de impuestos internos. Pero eso ya son... lo que pasa es que el servicio de impuestos internos fiscaliza unidades económicas formales. No tiene facultades como para ir a fiscalizar un emprendedor
ilegal. Hay que hacer algo ahí, entonces. Y a la Seremi de Salud le pasa lo mismo. Y eso es por normativa, no porque no Hay que cambiar la normativa. Eso, bueno, esto recae en otro poder. Pero puede ser resorte también de postularlo a través del mismo Ministerio de Hacienda, poder presentarlo en el Parlamento. ¿No está dentro de los planes? Mira, dentro del pacto fiscal no recuerdo que esté dentro de la legislación, del proyecto de legislación, un cambio en las facultades que tiene el Servicio de Impuesto Interno respecto de los ambulantes. Preguntarle también con respecto a, bueno, nos dice que la región ha crecido bastante, pero lamentablemente el último informe del PIB cayó un 0,9%. ¿Por qué? Bueno, justamente, como que te estaba diciendo, los últimos 4 años la región venía creciendo a tasas positivas, ¿ya? Y después de 4 años, este último reporte del Banco Central dice la región cayó 0,9%. O sea, se produce un quiebre en esta trayectoria. Y yo creo, todos creemos que ese quiebre es algo transitorio, es un paréntesis que obedece a situaciones coyunturales. Recordemos que algunos meses tuvo el puerto de Coronel parado y eso, ahí hay harta transferencia portuaria que dejó de hacerse en la región del Biobío. Eso afecta, por supuesto, al PIB. Recordemos también que el sector pesquero de la región del Biobío por unos meses se vio afectado porque no había sardina y anchoveta, que era el principal recurso, ¿ya? Además, todas las lluvias afectaron en algunos sectores productivos, y estamos apoyando a muchas empresas de la región que se vieron afectadas, ¿ya? Entonces, todo eso configura este escenario en donde el PIB de la región cayó levemente 0,9% este último trimestre. Además, las familias dejaron de consumir también algunos servicios que tienen que ver con turismo, particularmente. Efectivamente, es que cuando hay lluvia la gente sale menos, ¿ya? Y los restaurantes y los centros de establecimiento de alojamiento venden menos. Pero eso es algo transitorio y nosotros creemos que ya en los próximos periodos debería retomar la senda de crecimiento positivo. Y no nos olvidemos todo el concepto de lavado de dinero, donde en el último tiempo han venido desarrollándose varios casos que han sacado varias empresas que son formales, que cumplían, digamos, con supuestamente todos sus requisitos y finalmente... exactamente, y otras que ya han sido sancionadas. Llevarlo también finalmente a lo que significa la realidad de la región del Biobío con respecto a lo concreto, a lo que va a pasar para los trabajadores hoy día de Huachipato que están sin trabajo, con respecto a este plan de fortalecimiento. Mira, con los trabajadores de Huachipato, como ya dije en un comienzo, vamos a estar entregando subsidios directos a otras empresas que los contraten. Eso es ahora. Eso es ahora. Eso es ahora, ¿ya? Eso a través del Ministerio del Trabajo. Entonces, una empresa X que contrata a un trabajador que viene desvinculado desde Huachipato, esa empresa X va a recibir un subsidio por algunos meses de manera de incentivar la contratación de estos trabajadores de Huachipato. Adicionalmente, vamos a entregarles capacitaciones, vamos a hacer ferias laborales, de manera de que puedan ver oportunidades de empleo, ¿verdad?, en la economía. Y con los proveedores, los contratistas de Huachipato, como también dije en un momento, vamos a estar entregándole subsidios de retención laboral, que sus trabajadores, ¿verdad?, que prestaban servicios externos, por decirlo así, en Huachipato, no sean desvinculados ahora ya, sino que tengan varios meses más de contrato con este subsidio de retención laboral. ¿Cómo ve su administración el rally que se está desarrollando por estos días en la región del Biobío? ¿Es real la inversión de $1 y el retorno de 24? ¿Nos esperamos buenas cifras entonces después de estas fechas? Sí, mira, el rally móvil le hace súper bien a la economía. Yo sé que hay sectores como que no les llama la atención, ¿verdad? Pero la verdad es que le hace súper bien a la economía. No solo a la imagen de la región que nos posiciona en el resto del mundo, sino que a todo el sector económico de micros, pequeñas y medianas empresas. A la platita constante. El comercio, los bares, restaurantes, los hoteles, tenemos más del 97% de ocupación hotelera, el transporte, todo el servicio de producción audiovisual que está detrás, el catering. Ayer había un restaurante lleno de gente Eso del rally. le hace súper bien a la economía, a las empresas de nuestra región y mantiene un nivel de empleo alto por estas fechas. ¿Y el REC también le suma? Porque son dos eventos importantes que tenemos. Es lo mismo, el mismo impacto positivo en sectores económicos asociados más al turismo y al comercio. ¿Cuánto tiempo de implementación va a tener este plan de fomento industrial del Biobío? Porque nos ha hablado de medidas que son en el inmediato, pero también, como dijo usted mismo, hay algunas que son a larguísimo plazo. Sí, como bien tú dices, hay medidas que son rápidas, que van a ser un par de meses, y hay otras medidas que son de hasta 10 años incluso. Así que tenemos bastante tiempo. Esperamos que la gobernanza, ¿verdad?, que es como el equipo, el cerebro que va a estar arriba de esto, viendo el seguimiento. ¿Quién lo va a fiscalizar? Sea un equipo que se mantenga. Mira, lo que pasa es que es una gobernanza compuesta por distintos actores entre público y privado, ¿ya? Los públicos, que somos el gobierno regional y el gobierno central, en algún momento no vamos a estar. Sí, pero claro, van a estar los demás, ¿verdad? El sector, los sindicatos, la academia, el sector empresarial de la región del Biobío, y ellos mantienen cierta continuidad, entonces le permite darle sostenibilidad en el tiempo a este plan.
Bueno, Javier Sepúlveda, Seremi de Economía, Fomento y Turismo de la región del Biobío, conversando con Matinal Nuestra Casa. Muchísimas gracias por su visita, Seremi. No, gracias a ustedes y que tengan buena jornada. Igualmente. Gracias por estar acá. Seguimos avanzando, por supuesto, y vamos con